Mi querido Eduardo Alcántara, él es diputado del Congreso del Estado de Puebla. Ya les quedan pues un mes, ¿no? Un mes en su labor legislativa. Le agradezco mucho, no es la primera vez que está aquí. Y bueno, aparte de que termina su gestión, este viernes es su informe de labores legislativas. Quiero que nos platique de eso, pero antes que cualquier otra cosa, le aprecio mucho que venga porque aparte de ser diputado, es un buen amigo. Mi querido Rodo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, mi Eduardo, ¿todo bien? Desde antes de las elecciones que no nos veíamos, ¿verdad? Así es, pues prometimos, pero bueno, nos metimos al mare magnum de la elección. Pues yo nunca puedo hacerme un lado de una elección, siempre digo que es la última y me voy y nomás no lo cumplo. No, bueno, pero pues es que esto es tu vida, ¿no? O sea, sí, pues ha sido mi vida desde los 21 años. No, pues yo a ti te conocí cuando eras amigo de alumnos míos, ¿no? Del Chucho Duque y de sí, Y yo era alumno de la UAP en ese entonces. Así es. Ibas a sacar a los muchachos de UPAC. Es correcto, sí, así es. Les daba malos consejos. Pero bueno, buenos amigos desde entonces. Les dije que El Capital iba a ser un buen libro de empresarios, pero no me creyeron. Exacto. Así es. Oye, Eduardo, ¿qué onda? ¿Cuál es tu balanza de tu labor legislativa estos 3 años? Tuviste una actividad muy destacada. Comenzaste en la bancada del PAN. Sí, es correcto. Y ahora ya no eres del PAN. Pues... ¿O a ti te expulsaron? Me expulsaron. Estoy en el limbo porque impugné ante el Tribunal Electoral. ¿A poco? Sí. Impugné solamente a razón de una cuestión. Demostrar que lo que ha hecho la dirigencia ha sido arbitrario, que no ha cumplido con las normas estatutarias, cosa que sucede en todos los partidos, no hay que espantarnos. Así es. Y bueno, recordarán a Luis Paredes, le pasó lo mismo. Así es, lo expulsaron. Lo expulsaron y con el tiempo se le dio la razón, ¿no? Así es. De que todo fue una rabieta y una venganza personal. Bueno, el que lo expulsó, por cierto, fue Lalo Rivera. Es correcto, ¿no? Cuando era dirigente estatal. Qué curioso, el que impulsó que me expulsaron también fue mi tocayo. Así es. Pero bueno, creo que no aprenden, pasan 20 años y siguen repitiendo lo mismo. Siguen lo mismo. Ahorita vamos a pasar al tema de Acción Nacional, porque pues, qué bueno que un panista o expanista, como quieran llamarlo, porque ha estado ahí los últimos 20 años. En el purgatorio. Correcto, nos dé su opinión, pero bueno, entonces... De la legislatura comentarte un poco. A ver, mira, yo llego como coordinador a la bancada del PAN. Ah, es cierto. Me toca una bancada que pues, fue amplia, ¿no? 9 diputados, comparada con las últimas que ha tenido el PAN de 4. Así es. Bueno, ahora van a tener 5 o 6, ¿no? Pues todo depende del reparto de las pluris, ¿no? Pero bueno, lastimoso, ahora todos van a ser pluris, ¿no? La vez pasada eran 6 de mayoría y 3 pluris. Eran 3 pluris y eran 6 de mayoría. Digamos, aunque los números reflejaban algo distinto, no es lo mismo llegar con puras pluris que con una mayoría ganada, ¿no? Oye, ¿no ganó ni una diputación el PAN? Ni una. ¿Así de gacho? Sí, así de gacho. Y la única que podían haber ganado, híjole, al final en el recuento, pues les ganó mi esposa, ¿no? Así es. En la última. Entonces, en el distrito más panista. En el distrito más panista, aquí en la capital. Entonces, pasó eso, llego al Congreso, me tocó un primer momento con el gobernador Luis Miguel Barbosa, temas interesantes, mucho de esto lo voy a platicar en mi informe, porque mi manera de hacer política, tú lo sabes, Rodolfo, es pues un poco más clara. Mis informes son extraños, porque tratan de ser muy lúdicos para la gente. Mi primer informe simuló ser un concurso de televisión donde todo el mundo interactuaba en tiempo real con sus dispositivos, participaba, sí, ¿no? Me acuerdo, con música de rojiluces, y después de ahí el segundo informe fue algo más loco, ya fue un concierto en vivo, ¿no? Ahí salí tocando con una orquesta Somba Tito López en el piano y con los músicos, ¿no? Tocaron 170 de muchachos del Centro Escolar Morelos también. Órale, padrísimo. Y ahora vas a hacer algo así, ¿no? Ahora, una de mis pasiones es el cine también, aparte de la música, aparte de haber estudiado música. Y entonces resulta que dije, pues voy a hacerme un cortometraje, ¿no? Y voy a rentar una sala de cine y ya, ¿no? Pero pues como siempre me gusta hacer cosas locas y también a mi equipo luego me pica la cresta, dijimos, ¿y por qué no vamos al planetario, ¿no? En el planetario. Dije, en el planetario, pues sí. Y cuando llegamos dijimos, el reto del formato para proyectar en el planetario, que es una proyección de 360 grados. Correcto. Sí. Es Pro IMAX, ¿no? Es un tema muy loco. Y dijimos, primero, ¿se puede o no se puede? Y me encontré cosas bien interesantes. Resulta que el proyector del planetario, Pro IMAX, que compró el gobierno de Puebla, fue antes de que IMAX tuviera la patente. ¿Ah, sí? Y entonces, en la época de Rafael, se ganó un juicio contra IMAX en la última remodelación del planetario. Ok. Y resulta que ese equipo es el único equipo que no puede tocar
podemos tocarlo y meterle manos los poblanos, porque es parte del patrimonio del Estado. Claro. Y es el único lugar que no necesitamos licencias de IMAX para poder producir algo. Ah, órale. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer algo así. Y en lugar de hacerlo con software, pues dijimos, hay que sacar un poco el ingenio y metimos hardware. Y entonces hemos diseñado lentes de ojo de pez para poder deformar la imagen y poder proyectarla en el planetario. Entonces imagínate la locura que un amigo mío que me ayudó a dirigir la película, que es el pequeño cortometraje, llega al optómetro, le dice al señor optómetro, quiero un lente de tal tamaño, de tal, así, así para esto, ¿no? Ajá. Ah, pues ¿cómo? ¿Para qué, no? Sí. Y ya le explicamos y todo. La verdad hemos encontrado mucha colaboración de gente poblana que nos ha ayudado a... ¿Qué dice? ¿Sí se los hago? Sí, sí nos los hizo. Hicimos primero uno de mica, de prueba, hicimos algunas tomas, fuimos al planetario, probamos, no se nos formaba la imagen, hicimos 1000 cosas hasta que logramos llenar el 100% del domo, ¿no? Ok. Y entonces es eso, y va a simular, parte va a ser una proyección y el tercer informe será en vivo, ¿no? En vivo, en vivo. En vivo, una parte en vivo y una parte grabada. Claro. Entonces, para que te sientas como en la esfera de Las Vegas. Algo así más o menos. Órale, es lo que vamos a hacer. Va a estar padre, va a estar así padre. como veías los loops de Coldplay aquí cantando, ¿no? Órale. Algo así se va a hacer con el informe. Y llegando al balance de la parte política, más allá de esta locura del planetario. Sí, esa es la forma. Esa es la forma. Pero el fondo, ¿qué onda? ¿Qué vas a informar? En el fondo, mira, voy a platicar anécdotas de lo que viví en la legislatura. Cosas muy raras. Tengo una anécdota que viví y la voy a contar ese día. Una tarde de octubre me llamó Luis Miguel Barbosa y me dijo que quería hablar conmigo. Me citó en la casa de la Marranera, comí con él y me dijo que si estaba preparado para encabezar el debate de la reforma al Poder Judicial. Órale. Para poder hacer contrapeso en el Poder Judicial. Dije, pues presidirlo, pues ¿cómo? Si yo soy el secretario de la Comisión de Gobernación, no el presidente. Y él me advierte, es que la presidenta se va a excusar, algo sabía, ¿no? Y entonces, pues... Barbosa siempre sabía cosas que los demás no. Entonces... pues ya sucede esto, y sí, la presidenta se excusa, y me toca a mí encabezar la discusión de la reforma del Poder Judicial para generar contrapesos, entre ellos que el Consejo de la Judicatura no estuviera en una figura del presidente del tribunal. Se crea estas partes, hay unas cosas muy locas que no hemos explicado a la gente, se creó una ley que se llama Ley de Medios de Defensa de la Constitución, que lo que crea es que puede haber controversias constitucionales locales, promovidas por ayuntamientos, por Congreso, o por otro ente autónomo, el ITAIP, por ejemplo, puede promover una controversia, la Fiscalía puede presentar una acción de inconstitucionalidad, y se creó algo interesante. Se creó una figura para evitar la omisión legislativa, y se puede impugnar la omisión del Congreso a no crear leyes que tiene obligación de crear. Ok. Que es algo interesante. Y algo nuevo, así como existe el amparo, creamos una especie de amparo estatal que se llama acción de tutela de derechos. Sí, me acuerdo. Y eso lo resuelve una nueva sala, que es la Sala Constitucional Local, que es el contrapeso hoy, internamente, para resolver lo que sucede con todos. Es decir, curioso que en Barbosa encontramos un espíritu de hacer contrapesos. Y cuando me reviso la iniciativa en la mesa, le digo, oiga, pero sus transitorios están un poco abusivos, ¿no? Usted quiere supervisar la reforma, ¿dónde está la autonomía del Poder Judicial si el Ejecutivo va a supervisar la reforma? Pues sí. Se rió y me dijo, eso lo pusieron mis asesores. Por eso quiero que estés ahí. ¿Pasó? Cuando salí de esa reunión... Fue histórica la famosa reforma al Poder Judicial de Puebla, claro. Y cuando salí de ahí, lo primero que dije, ¿qué va a decir mi partido? O sea, el líder de la bancada de la oposición le toca coordinar la reforma del Poder Judicial, ¿no? La verdad es que me la aventé a la buena de Dios y nunca le dije nada al partido, ¿no? No, pues por eso te expulsan. Pues, pero no hice nada malo. Por eso te andan expulsando. Pero luego las cosas son bien esclarecedoras. Lo primero fue lograr el consenso en la bancada. Y había consenso para sacar la reforma. Dije, qué bueno. Y iba a salir por unanimidad. Así es, así es. Y entonces, cuando viene la discusión ese día, aparece Augusta en la escena, en el Congreso, y se presenta para tirarnos línea, que votáramos a favor de la reforma, algo que ya habíamos hecho nosotros, que ya habíamos consensado. Y yo seguía pensando qué diría el partido. Ahí fue más que esclarecedor. Me quedó claro que el grupo de la presidenta traía su propio acuerdo con Barbosa. Claro. ¿No? Siempre lo y trajo. quedó más que manifestado en ese acto, ¿no? Que en ese momento concordamos, bueno, ya fue otra cosa, ¿no? Pero ese fue uno de varios hechos que sucedieron en la legislatura y que les iré contando desde esos hasta el nombramiento del gobernador Sergio Salomón. Y si me dices de mis iniciativas, bueno, muchas fueron
polémicas, controvertidas. Yo no fui el diputado de más iniciativas presentadas, porque hay diferentes maneras de pensar en el Congreso. Hay quien piensa que presentando una iniciativa de cambiar una palabra o un párrafo... Ya es una iniciativa. Ya es una iniciativa, y yo puedo presentar 90 de esas, ¿no? Sí. Y hay quien pensamos que a lo mejor presentar una ley completa implica más trabajo y presentar esa. Yo me propuse hacer un plan de trabajo que siempre fue público, que está en la página de internet del Congreso, y todas las iniciativas que me propuse proponer, todas se presentaron. Ya en el debate fue bien complicado, muchos rehuyeron a mis discusiones. Una fue la de elecciones primarias, que una vez platiqué contigo, elecciones primarias abiertas y obligatorias. Una de las últimas que causó polémica fue, ahora con el tema de Néstor Camarillo y la candidatura indígena y reconocida o por no claramente reconocida. No está tan clara. No está tan clara. Yo propuse algo interesante. Primero, que se reformara la ley electoral para que las medidas afirmativas indígenas tuvieran dos vertientes. Una, en la mayoría, ¿sí? Hay actualmente cerca de 6 distritos que tienen composición mayoritariamente indígena. Que el partido propusiera al menos 2 de esos 6 distritos, en los que quisiera de los 6. Y uno fuera mujer y otro fuera hombre, atendiendo a la paridad y al tema indígena. Claro. Y eso lo propuse como una parte, y luego dije, bien lo complicado, ¿cómo acreditas que eres indígena? Entonces, exacto. Dije, a ver, voy a tomar los lineamientos del INE que ya tienen mucho avance en la materia. Que tengas habla indígena. Pero mínimo, ¿no? Esa es una. Hay otra, ¿sí? Es que residas en la comunidad indígena, ¿sí? La tercera, que es la más complicada y es la que todo el mundo intenta hacer, que una autoridad te reconozca. Exacto. Pero eso es una autoadscripción. Yo quiero formar parte de la comunidad indígena, pero no se trata que yo llegue y diga, oye, yo soy el de la comunidad indígena. No. Se trata que tú propongas a la comunidad ser, y lo más complejo, la comunidad te acepte como parte y te reconozca. Sí, claro. Y el reconocimiento no es un documento que te dé el comisariado de Hidalgo, el líder de la comunidad. Es que en la asamblea de la comunidad te acepten. Y entonces el que firma el documento da conocimiento que esta persona fue aceptada para ser indígena. Y también te voy a decir una cosa que poca gente sabe. Esto salió a razón de que yo llegué como un candidato indígena. ¿A poco? Y entregué documentos que desde los 11 años fui votado en una asamblea comunitaria a propuesta de mi abuela y nunca pensé que me fuera a servir, ¿eh? Bueno. Y fui al registro agrario, saqué mis documentos y acredité que desde los 11 años forma parte de una comunidad indígena. Y la actual autoridad dijo, sí, es cierto, él forma parte de nuestra comunidad, viene frecuentemente, participa en acciones de la comunidad y aparte aquí es el documento que acabo. ¿Cuál es la comunidad, Eduardo? En San Felipe Ayutla, lugar donde se da la calabaza, Ayotl, ¿no? Allá en Izúcar de Matamoros, es la junta auxiliar más grande de Izúcar de Matamoros, por donde está el casco viejo de la hacienda de San Nicolás Tolentino, ahí por el acueducto. Entonces, tomé ese ejemplo y dije, bueno, vamos a una más para reconocer la materia indígena. Hay un principio en materia electoral que dice que el principio de certeza te permite que los actos sean verificables, confiables y fidedignos. ¿Qué mejor manera de hacer algo confiable y fidedigno que la ciencia? Y propuse pruebas de ADN para poder acreditar el origen indígena. Oye. Me dijeron que era fascista. Sí, suena. Oye, dime una cosa, tantito, abro el paréntesis, sé que no es el tema ni nada de lo que tú hiciste como diputado aquí en la legislatura estatal, pero nuestro amigo mutuo, porque es amigo Néstor Camarillo, ¿crees que cumpliera con todo esto? Yo creo que le faltó que la comunidad lo aprobara. O sea, no estoy diciendo que a lo mejor no tiene el trabajo comunitario. Porque el INE al parecer ya dijo que sí lo avala. al tribunal porque el INE, en sus trabajos de campo revisa y dice que se constata que el titular de la comunidad señala que no lo conoce. Y una serie de manifestaciones. Pero bueno, al final quedará a juicio de la autoridad electoral. ¿Qué pasa? Que es esta parte inacabada. ¿Ya senador electo él? Él sigue siendo senador electo. Hay una cuestión en materia electoral. No hay suspensión como en el amparo. Bien. ¿Sí? O sea, si tú hay una sentencia o un acto, queda firme. Y no puede ser revocado hasta por otra instancia. En tanto no se revoca, sigue firme. O al revés, si te lo revocan, queda sin efecto. Pero si tú en otra instancia te lo reintegran, en ese momento se te reintegra. Bien. Ejemplo, mi militancia. Exacto. ¿No? Mi militancia me la suspendieron. Yo hoy no soy militante. Yo mentiré diciendo, no, sí soy militante. No soy militante. Yo lo recurrí. Hoy
sigo sin ser militante. Si el tribunal me reintegra mis derechos, hasta ese momento pues, tendré mis derechos a salvo. Por eso no me van a poder expulsar de nuevo. Me dicen, es que apoyas a tu esposa. Cuando la apoyé no era militante. Ah, bueno, claro. ¿Cómo me van a poder expulsar de algo que no es cierto? No es que sea yo abusivo. Ya si regreso diré, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Oye, Eduardo, pero bueno, presentaste un buen número de iniciativas interesantes, inteligentes, como lo eres y lo reconozco, pero finalmente, pues como que en tu partido o ex partido, ya no sé cómo decirle al PAN, pues se dividieron, cada quien como que jaló por su lado y la dirigencia estatal jalaba por un lado, ustedes por otro, y finalmente eso se vio reflejado en la elección, ¿no? Mira, se vio reflejado en la elección. Yo creo que el grave problema fue el avasallamiento de un solo grupo. Exacto. O sea, ese fue el problema. Si hubieran dado un poco más de juego, seguramente el resultado pudiese ser un poco más... un poco menos doloroso. Un poco menos doloroso, o a lo mejor no hubiera sido tan complicado, ¿no? Se hubiese dado más batalla. Pues es que los arrasaron, Eduardo. Pero nos arrasaron no solo eso, hubo trincheras que nos quitaron y ni siquiera ellos las cubrieron. Hubo municipios donde los grupos que éramos contrarios nos quitaron esas trincheras y ni siquiera fueron capaces ellos de tomarlas. Exacto. O sea, dijeras, oye, te quito a ti porque alguien va a defender esta trinchera, te relevo de la trinchera porque alguien va a estar, te lo creo, ¿no? Pero ni siquiera ahí se perdieron muchas trincheras, ¿no? Hoy veía una nota el día de ayer que el PAN va a tener solo 20 regidores pluris, porque muchos de la alianza, a lo mucho va a llegar a 54 regidores pluris en 217 municipios. En todo el estado, sí. Hace 3 años teníamos 129 regidores pluris, solo del PAN. Hoy vamos a la mitad. Distritos ni uno. Oye, ¿le hizo bien o mal la alianza con el PRI al PAN? Yo creo que la intención era noble, el problema es que la marca del PRI ya no daba más, ¿no? Tú lo medías. Muy desprestigiado. Lo de más rechazo era el PRI. Entonces era por lo que menos iban a votar. Entonces, poner a un candidato, perdón, eso que Néstor se enoja, pero con la chamarra roja y el logo tricolor restaba. Restaba totalmente, se lo dijimos. Por la marca. 20 veces aquí a Lalo Rivera. No es por él, ¿no? Y restaba, ¿no? Entonces, creo que fue un error de cálculo ver eso. Y hay una cosa que me pasó cuando pasó la elección. Algunos panistas me escribían ahí poco tristones, me decían, Lalo, la oposición va a morir. Le dije, no, la oposición nunca va a morir. La oposición siempre... ¿Qué ha pasado? La oposición hoy no tiene un repositorio a través del cual pueda canalizar todas esas demandas. Claro. El PRI y el PAN, en su historia, han vivido más del promedio de vida de un partido político a nivel mundial. Un partido oscila entre los 60, 50 años de vida. Estos ya llevan más de 80. Correcto. Entonces, viéndolo en perspectiva, son instituciones que están ya en el ocaso. Y no quiere decir que quien piense como centro derecha, como derecha extrema o como centro izquierda, no sigan pensando así. Simplemente hoy no encuentran un lugar a través del cual ellos no, aunque ellos quieren representarlos, pero no quieren ser los ciudadanos, ser representados por ellos. Ese es el gran problema. Y entonces hoy la democracia va a pasar por un proceso a través del cual, hasta que haya nuevos grupos políticos que empiecen a madurar, puedan empezar a captar esta demanda ciudadana que no encontró un canal de manera cotidiana, ¿no? Oye, Morena arrasó, es evidente, ganó todo, ¿no? Y aquí en Puebla ganó absolutamente todo, y las principales alcaldías de todo el estado, incluidas las mayorías absolutas en Congreso, en diputados federales, estatales, Senado, gobernatura y presidencia de la República. ¿Es eterno Morena? ¿Crees que va a durar 50 años en el poder como el PRI en su momento lo hizo? Mira, yo me he sentado con ellos, colaboré con ellos esta elección por mi esposa. ¿Te vas a ir a Morena? No creo. Al final de cuentas, mira, yo seguramente seguiré o me quedo en el PAN para seguir haciendo la revolución o tratar de ser la conciencia de Pinocho, jugar el Pepe Grillo, o en su caso, hay otras maneras de hacer política que no necesariamente son los partidos. No, desde luego, desde luego. Y hay maneras también de incidir en la política, ¿no? Entonces yo trataré de ver cuál sería la mejor manera. Tampoco Morena va a ser eterno. Esto es un proceso natural que lleva, pero no va a ser eterno hasta en cuanto, uno, la oposición no tenga un mensaje claro que transmitir y que vender. Es decir, ¿cuál es nuestro antídoto ante la esperanza de México? ¿Cuál es nuestro antídoto, ¿sí?, ante esta cuestión? Porque al final de cuentas, fíjate,
la esperanza de México, perdón, le llega a la gente por la amígdala. Por esa parte reptiliana, ¿no? La parte de querer ser, aspiracionar a ser más o ser mejor. No nos está pegando en la razón de que lo puede ser mejor. La gente, y tú lo vas y lo mides, mucha gente acaba decidiendo el día de la elección. Por supuesto. Por todo menos por las propuestas. Y mucho del voto es voto de castigo, no es tanto que estén convencidos por una propuesta o un personaje, sino que votan en contra de... votan por lo menos peor, no votan por la mejor opción. Es correcto. Sí, entonces, eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que ese es un problema del sistema democrático que tiene que fortalecerse, y el sistema de partidos, que hasta ahorita sigue siendo imperfecto, sigue siendo el único mecanismo que tenemos. Desde luego. Los partidos políticos tienen que entender una cosa, que no deben de ejercer el monopolio del poder, que solo son un instrumento de los ciudadanos para que accedan al poder público. Cuando entiendan eso y los partidos abran más a la sociedad, esto va a empezar a cambiar un poco. No, y haya nuevos liderazgos, ¿no? En el PAN, sobre todo, en el PAN son los mismos de siempre, o sea, sí, con afecto y respeto, pero Ana Tere Aranda otra vez candidata a senadora, etcétera, etcétera, o sea, ya chole, ¿no? Lalo Rivera ya ocupó todos los cargos, y lo peor, no sé si sepas, pero me dijeron que quiere ser candidato a gobernador otra vez en 2030. Y no dudo que quiera ser primero alcalde y luego gobernador. Exactamente, exactamente, o sea, sí. La verdad, es probable. El problema es que la gente no entiende que el PAN, que fue fundado, a diferencia del PRI, el PRI como un partido de base, de masa, ¿no? Y en el gobierno, o sea, un grupo en el gobierno que funda su partido, ¿no? Y que busca establecer un control de todos los grupos sociales, ¿no? Para poder aglutinarlos a su alrededor, y clientelarmente, y a partir de ahí poder sostener. Y el PAN olvida que fue creado como un partido de cuadros. Correcto. Sí, un partido de cuadros que hoy no tiene cuadros, que hoy no tiene gente, o sea, nunca fue ni militantes tiene, creo, ya, ¿no? Bueno, estuvo en riesgo de perder registro por 600 militantes hace año y medio. Así es. Aunque ahorita ya afiliaron en varios estados y ya se está fuera de ese margen. La verdad, mientras no se hable a los ciudadanos esto, y no solo es que la gente milite, es un poco lo que yo intentaba con la iniciativa de elecciones primarias, es abrir los espacios de las candidaturas a los ciudadanos. Es decir, una parte sí debe ir la parte del partido representada, pero no todo puede ser, ni todo el grupo del partido, ni un solo grupo dentro del partido. No, entonces, que la gente intervenga, ¿no? Esto fue un embudo, ¿no? Ni ciudadanos, los militantes, y luego ni todos los militantes. ¿Qué viene, Eduardo Alcántara, en Puebla? ¿Cómo ves el próximo gobierno de Alejandro Armenta? ¿Cómo ves los gobiernos municipales de las principales ciudades, a excepción de San Andrés Cholula, que ganó el PAN, por una circunstancia ahí muy especial también? Es la esposa del actual presidente municipal, lo digo con afecto y respeto, pero pues... Y también tú lo mediste. Así es, El 60% del listado nominal ya no está en la cabecera. Correcto. Está en Lomas y está en la reserva. Así es. Y hay un gran voto todavía. Ahí fue... donde se pudieron refugiar un poco los Xochilovers, y eso ayudó mucho al PAN en el resultado de San Andrés Cholula. Así es. Porque la cabecera sigue switchando entre sus divisiones. Correcto. Sí, son los grandes fraccionamientos. Digo, ya, Lomas de Angelópolis es ya la mitad, creo que de Puebla, ¿no? El 12% del padrón electoral de San Andrés hoy. Brutal. Así es. O sea, entonces, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves? Le auguro. A mí me encantaría, abro el paréntesis también, me encantaría que te quedaras en el PAN, para que seas ahí el que esté... pues como haciéndole su examen de conciencia, ¿no? Pues mira, primero haremos el examen primero para que el PAN, a ver si quiere seguir siendo la conciencia de la ciudadanía. Exacto. ¿No? Y luego ya si decidimos todos entrarle, ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué viene? Yo a Alejandro lo conocí en la universidad, de hecho fue mi profesor. Me dio administración pública y me dio sociología. Y me tocó hacer prácticas con él en su ayuntamiento en Acatzingo, cuando fue presidente municipal. Ah, mira. ¿No? Y luego de ahí ya me fui a Nealtican a hacer prácticas. Yo veo en Alejandro una persona que conoce la administración pública. Así es. Yo lo veo, mi percepción, porque lo conozco por esa vertiente, es más un administrador que un político. Tiene su perfil político. Desde luego. Pero yo creo que su formación de administrador público, yo te diría, ¿cuándo nos ha gobernado un administrador público? No, aún no. Aún no. Va a ser la primera vez, ¿eh? Así es. Nos han gobernado economistas, abogados, ¿no? Pero no nos ha gobernado un administrador público. Eso puede generar un dinamismo de cambiar Hay una cosa que la gente no entiende. La administración pública es la arena de la política. Toda decisión política
pasa un proceso de mutación, transformación para llegar a la sociedad a través de la administración pública. Claro. Y toda la demanda ciudadana entra a través de la administración pública para una decisión política. Así es. Entonces, este gran catalizador que es la administración, que a veces se tacha solo de burocracia, puede tener un gran cambio, y eso es lo que tendríamos que valorar. A mí me genera una expectativa por lo que se puede generar en la administración pública. Más allá de que pudiese estar o no de acuerdo con todo lo que trae el grupo político, porque también se vale disentir, ¿no? O sea, tampoco... Bueno, en política así es. Y yo no voy a decir ciegamente, nunca así voy a estar aquí ciegamente, ¿no? Y hay cosas que me agradan, hay cosas que no me agradan, y hay cosas tan simples. Por ejemplo, yo escuché que dijo Alejandro Armenta en una rueda de prensa que iba a retomar la existencia del Centro de Desarrollo Municipal, el CEDEMUN, que existió hace muchos años, fue creado por ahí de 1980-81, y era el centro de atención a los presidentes municipales. Pues sí, yo considero que este país se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Correcto. Y entonces, en la manera que tú fortalezcas a los municipios, vas a poder cambiar esto. Entonces, es un enfoque interesante, de algunas cosas que se ven destellos interesantes. Creo que habría que estar a la expectativa, ¿no? Pero yo creo que hay que estar a la expectativa y no fincaría las esperanzas en los cambios, ¿no? Cuando tú generas una expectativa muy grande, favorable en un gobierno, el riesgo sí, claro, de descalabro es mayor. Desde luego. Y velo a todos los que han pasado. La ¿no? caída es más alta. La caída es más alta y acaban siendo el principal factor de perder elecciones. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Entonces más vale tener pies de aparte plomo. La gente ya está, todos somos reporteros, todos somos analistas, todos somos camarógrafos, estamos al pendiente de lo que hacen todos los políticos. Ya no pueden hacer de las suyas, Eduardo. Sí, ya no es tan fácil. Y aparte, las herramientas que poco usamos de transparencia nos permiten seguir tener información, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que vendrán cambios interesantes, vendrá una nueva correlación de fuerzas. El PAN tiene que traer en un proceso de reinventarse. Si no se reinventa, morirá. Morirá, así es. Así. O se va a volver un partido chiquitito ahí que negocie. Se va a volver satélite, ¿no? Como el PRI. Como el PRI. El PRI, yo no dudo que en el mediano plazo acabe pactando con el régimen. Yo también. Y bueno, pues al final de cuentas estos pesos y contrapesos tendrán que seguirse dando, ¿no? Oye, Eduardo, desde luego no es el tema, pero bueno, tu esposa va a ser diputada, ¿la vas a cochear o qué? No, mira, en la casa que me pregunte lo que quiera, la verdad. No, mira, muchos me han dicho eso, hasta en el Congreso me dicen, oye, pero ¿vas a venir aquí al Congreso? No, yo ya no voy a venir al Congreso, porque ya la diputada va a ser ella. Ah, qué sangrón, pero pues la vas a dejar, ¿no? No, le voy a ayudar en lo que me pide, en lo que le ayude, claro que le voy a ayudar, pero yo no me voy a estar metiendo ni voy a hacer la sombra detrás del trabajo que ella va a venir realizando, ¿no? Tiene su propio trabajo, su propia trayectoria. Pareciera, muchos piensan que no tiene un perfil político, híjole, yo que la vivo todos los días en la casa, es más política a veces que yo, ¿no? Ya la invitaré a este micrófono. Y la verdad, le encanta también el tema político, tiene su propia manera de entender las cosas, de hacer política, y eso es lo bonito de esto, ¿no? O sea, si todos, regresamos a lo mismo, si todos pensáramos igual, qué aburrido. Qué aburrido, pues sí. Qué aburrido. Entonces, creo que va a ser un papel, va a ser una revelación que pocos verán con el tiempo que se irá dando, ¿sí? Y va a dar un buen resultado en su trabajo legislativo. Y aparte su formación de ella es distinta, ¿no? Aunque le gusta esta parte, ella es educadora, tiene un posgrado en psicopedagogía, ¿no? Ah, qué Entonces, padre. Está enfocada a otras áreas de atención Claro, también, claro, que necesitan también trabajo en la legislación, ¿no? Que entre a comisiones de ese tipo, claro. Y ahí creo que va a poder apoyar y aportar muchísimo donde su expertise le va a ayudar, ¿no? La voy a invitarle. ¿Me haces favor de decirle que la quiero invitar a estos micrófonos? Le comento, mi querido. Por favor. Oye, hay una bola de comentarios rapidísimo. Maritza Rojas dice, excelente el tema indígena. Incluso por autoadscripción puede ser indígena y que un hermano te reconozca. Sí. Ella es de grupos indígenas, asidua, radio escucha. Dice, incluso vivir la cultura y todos los mestizos lo podemos ser. Sí. Ahora ya tendremos nuestro partido político indígena, o irnos por la libre. Está bien. Javier Martí dice, el problema de los panistas... Imagínate una discusión, candidaturas independientes indígenas. Sí, claro. Es algo que pudiese darse. Es interesantísimo. Y el tema de las candidaturas independientes, a mí me encanta. El problema es que todavía no. Yo he medido los últimos 25 años el tema de candidatos independientes. Y nomás la gente vota por los cochinos partidos. Pero yo propuse también algo que es interesante. Lo complejo es llegar a la boleta como independiente. Sí, claro. Fíjate lo loco. Yo propuse una reforma, no quisieron tampoco entrarle. Tú le pides
a un ciudadano que obtenga el 3% de la lista nominal para poder ser candidato. Pero a un partido le pides el 3% de la votación. De la votación, claro. No de la lista. Es decir, si votó el 60%, le pides el 3% del 60%, no del 100%. Es un contrasentido, así es. O sea, es evitar que haya candidatos independientes prácticamente. Y yo lo que propuse, ¿sabes qué fue? Pide el 3%, pero de la última votación efectiva. Claro. De la última elección. Claro. ¿Para qué? Para que les demos el mismo nivel y el mismo peso que un partido político. Así es. Y entonces, esto significaría pasar de 135,000 firmas para gobernador a 55,000 firmas. Ya está más digerible, ¿no? ¿No? Y eso podrá generar una oferta más grande, ¿no? Bueno, tampoco quisiera entrarle a la discusión, pero creo que sí, no van a ser la solución en sí misma las candidaturas independientes, pero van a ir también apoyando a este esquema de contrapesos, ¿no? Claro, claro. Porque si no hacemos esto, nunca le vamos a arrebatar el monopolio del poder a los partidos políticos. Así es. Y soy parte de un partido, pero no para que se pase por encima, si no se avasalle internamente, menos hacia afuera, ¿no? Es correcto. O esté 100 años ahí, ¿no? Maritza Rojas dice, pero despertar y hacer conciencia social y sin duda podemos avanzar para acabar con los partidos, dejando fuera al INE lo que platica el hermano. O sea, tú, no es nuevo, llevamos muchos años trabajándolo, ojalá pueda platicar con tu invitado, deja su teléfono aquí, dice, ya hay Fuerza Nacional y Gran Despertar Nacional, Maritza Rojas Rosano, querida amiga, dice, Aquetzali Atotzoli, no sé náhuatl, pero, a ver, ahorita tradúcenoslo. Javier Martí dice, el PAN ya no se recupera, demostró a la ciudadanía se dio cuenta que todos son unos vulgares, mentirosos y rateros, órale, ¿crees? No. Híjole, pues yo no sé si meteros o rateros, pero por lo menos la decepción ha sido muy grande. Desgraciadamente. Y creo que lo peor es que la decepción sigue creciendo. Acaba la elección y parece que se desafanan más y la ciudad está yendo más al hoyo. Al hoyo, están dejando obras inconclusas. A ver, hay una ausencia de autoridad. Total. Lo que pasó con el franelero de la 28 de octubre es una ausencia de autoridad. Lo que está pasando anoche con el asalto en Nonamore, en Calzada Zabaleta, es ausencia de autoridad. Pues es que ya están más urgidos de... Vámonos, ¿no? Por eso yo les dije, yo no creo que quieran ganar la gobernatura, porque parecía ser el año de Hidalgo. No querían crecer más, pensaban en llevarse el botín. Es correcto. Carla Camacho dice, hola, ¿qué opina tu invitado de que Liliana Ortiz sea diputada plurinominal? Mira, no deben de tomármelo a título personal porque va a ser que es violencia política. Yo conozco a Liliana, tú la conoces también. Yo también, fue mi alumna toda la carrera. Tiene la preparación académica para poder ocupar el cargo. Sí. Sin problema, tiene los conocimientos y al final de cuentas hay una trayectoria también que ha venido caminando ella al frente del DIF en la administración pública. O sea, siempre de la mano de Eduardo Rivera, su esposo. Haciendo equipo, como yo hago equipo con mi esposo. Correcto. ¿No? Más bien el asunto es, si la elección de Liliana hubiera sido no por una decisión unilateral de designación, no dejaría esa suspicacia de que hubo un probable acuerdo. Más bien... porque méritos tiene y pudiese haber ido a una elección interna, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que recuperar el PAN? Las famosas elecciones internas, ¿no? A ver, las famosas convenciones. Acababan cachetadas, pero había democracia. Había democracia, ¿no? A sillazos, sí, pero había democracia, ¿no? Claro. Les rompían el cuero a algunos que no querían que llegaran, pero había democracia. O sea, obligabas al consenso, obligabas al diálogo, ¿no? Y eso pues ya no se está dando, se perdió en el PAN. Maritza Rojas dice, la filosofía del avance del pueblo originario es de abajo hacia arriba, por eso mismo es posible la libertad en muchos, por no decir en todos los ámbitos sociales. Gracias, Maritza. Enrique de Caldi, saludos a todo el equipo VEAP en esta nueva temporada. Gracias, Quique. Dice Maritza Rojas, ya hay los trabajos independientes, ojalá podamos platicar. Hay un equipo trabajando en el sistema y tenerlo bien alineado. Hay ausencia de autoridad aquí en el municipio y eso nos beneficia. Pues sí. El tema es que, hijo, es complicadísimo, créanmelo, lo mido siempre. Alguien que tiene mucho empeño y se quiere lanzar como independiente, a lo mejor en un entorno muy local, un municipio chiquito, donde lo conocen. Entre más grande sea la ciudad es más complejo. Pero en un monstruo como Puebla capital o el estado de Puebla, los candidatos independientes no, porque la gente vota por los partidos. Pero fíjate, todavía, candidato independiente competitivo, todavía hasta San Martín Texmelucan puede tener un candidato independiente competitivo. Probablemente, sí. O sea, competitivo, no para nada, pero por ejemplo, pues estamos hablando de una ciudad promedio que tiene 130,000 habitantes. Sí, claro. ¿No? Aún así no es tan grande.
tomando en cuenta la ciudad que son casi 3 millones de fracción, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en muchos municipios más pequeños, por el arraigo, es más fácil que una candidatura independiente pueda germinar y pueda crecer y pueda dar resultados, ¿no? Y puede ser el inicio de un caminito, ¿no? Para después ir creciendo como candidatos independientes. Pero, y a nivel nacional son figuras mediáticas, ¿no? O sea, cuando Jorge Castañeda buscó una candidatura independiente, pues sí, medio conocido en el ámbito mediático, y aún así pudo. Sí, ¿no? Sí, es que no es lo mismo empezar una candidatura independiente desde lo macro que desde lo micro. Es más, lo que tendría que hacerse son coaliciones independientes por regiones. Algo así. O sea, empiezas a meter un independiente en uno, en otro municipio, empiezan a agruparse y pueden acabar ganando un distrito. Correcto. Y así de manera paulatina pueden ir creciendo este movimiento. Y viene el tema de los nuevos partidos. ¿Van a surgir por ahí nuevos partidos? Seguramente van a surgir nuevos partidos. Eso es normal. Y muchos como nacen, florecen y mueren. Así es. ¿no? O algunos ni florecen. Correcto. Nada más crecen y mueren, ¿no? Pero es algo normal. Yo creo que ojalá todos entendamos que la democracia tampoco es absolutista. Porque a veces queremos ser muy maniqueístas. Estás aquí o estás allá, o estás aquí o estás en contra, ¿no? Sí, claro. Y en eso hay más de una escala de gris, hay una paleta de colores enorme en la manera de pensar, y tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, yo creo que vendrán temas interesantes para el futuro de Puebla. Puebla sigue siendo un referente a nivel nacional, en política, aunque no les guste a algunos, ¿no? No, pues sí, obvio. Oye, rapidísimo, en un minuto, ¿cómo ves? Claudia Sheinbaum, ¿crees que sea buena presidenta? Es judía, va a haber mucha inversión judía. Pues sí, puede ser, pero ni los de la comunidad judía la quieren mucho, ¿no? O sea, no la va a obstaculizar. Seguramente. Y en un escenario de guerra, si Estados Unidos invierte en guerra, ¿quién genera esa inversión? Los judíos, claro. Nos puede pegar un poco bien a la economía. Ojalá, ¿no? Aparte es una mujer muy preparada, ¿no? O sea, yo creo que la gran ventaja, a diferencia del gabinete de Andrés Manuel, se ve gente más preparada. Muy preparada, claro. claro. Y eso genera ya un diferenciador ahorita, ¿no? Veremos nada más cómo se empieza a desempeñar, ¿no? Pero de entrada se ve un parteaguas de una posición distinta desde ahí, ¿no? Eduardo Alcántara, entonces, el viernes es tu tercer informe. El viernes, tercer informe. Quien quiera... ¿Puede ir quien quiera? A ver, puede ir quien quiera, sí, pero tenemos un lugar controlado porque solo tenemos 300 sillas. Ok. O sea, el planetario solo tiene 300 butacas. Ya. Pero entonces, si quieren asistir, manden un mensaje a mis redes sociales. Ok. Con su nombre, sus datos telefónicos, o a mi WhatsApp 2221 85 53 32, o en mis redes sociales diciendo que quieren asistir a este viaje intergaláctico que vamos a vivir en esta proyección Pro IMAX hecha a la poblana, ¿no? Que es un documental que pasa por mis informes legislativos, ¿no? Y también pues con un poco de risa, de sarcasmo, y bueno, va a aparecer el famoso personaje Rasputín que tanto me han puesto de mote. Ajá. Lo vamos a hacer revivir ese día y bueno. y va a hablar ese día en un informe del futuro de lo que sí se va a aprobar, porque regresaré en un lustro al menos a la legislatura para acabarlo pendiente. Oye, bueno, ya es promesa. Dejas de ser diputado, Eduardo, pero permíteme que te siga yo invitando a opinar de política, ¿no? No, con gusto. Creo que al final de cuentas eso, yo empecé hace muchos años en cabinas de radio, en programas hablando de debates y de política, ¿no? Claro. Así empecé y créeme que para hablar de los asuntos públicos es responsabilidad de todos, y tenemos que estar hablando de lo que pasa, de lo que está funcionando, de lo que no está funcionando, ¿no? Desde luego. Y que nadie se lo tome personal, ¿no? Ahora, haciendo un balance de las emisiones, ¿no? O sea, mi trabajo no es editorial, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. A mí, porque hay quien lleva consignas editoriales también, ¿no? Desde luego. Es legítimo. O sea, mientras sea una manera honesta de vivirse la Constitución. No, claro, entonces, mientras sea honesto, claro. Mientras sea honesto, ¿no? Sí. Pues no hay ningún inconveniente. Y sí, sin problema, cuenta con ello, y estaremos ahí platicando de temas que vienen interesantes. Hay cosas raras, hay cosas interesantes. Esa reforma, por ejemplo, la reforma esta que presentó Andrés Manuel del tema de la ley de amparo, que todo el mundo se tiraba al piso. Ahora que estábamos discutiendo algunas cuestiones, yo presidí la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y nos llegó una orden de la Corte que teníamos ya que reconocer a las infancias autopercibidas, es decir, que un menor pudiese declarar el sexo que quiera tener en su acta de nacimiento. Pero ya nos obligó la Corte a hacerlo, estamos en ese proceso. Si en Puebla ya no hay vuelta de hoja, se va a acabar legislando finalmente sobre el tema. Sí, sí.
Y algunos diputados me decían, oye, ¿está bien o está mal? Y les voy a poner un ejemplo que muchos sacaron de donde les dije, a ver, todo mundo en el ejercicio de su libertad puede decidir qué quiere ser y qué se puede percibir, ¿no? Yo me quiero percibir el día de hoy, imagínense, que soy Dios. Y entonces voy a obligar a todos que me digan que soy Dios. Y después de que lo intente, voy a pedir que la ley diga que Lalo Alcántara es Dios. Y esa es la diferencia entre justicia y la ley. Yo podría, si no me lo quieren reconocer, yo puedo tramitar un amparo para que yo tenga el derecho de auto percibirme como Dios, ¿sí? Y lo voy a ganar. Pero eso no implica que necesariamente tenga que reformarse para que todos sean o se consideren Dios. Correcto. Es un ejercicio de libertad individual que tiene que tenerse y que respetarse, ¿sí? Que es un poco lo que no me entendían en el PAN, porque me decían, al final de cuentas, el origen del PAN entre la parte cristera del centro del país y los salvajes o bárbaros del norte, con dos posiciones distintas en el PAN, el origen del PAN en un principio es el trato digno a la dignidad de la persona, la dignidad humana, la dignidad, el humanismo. Y el humanismo implica el ejercicio de libertades. Claro. Y las libertades implica que tú decides. Y si una persona decide hacer algo, qué mejor dignidad humana que siempre le reconozcas lo que él quiere ser. Claro. Y son cosas que a lo mejor en el PAN no me perdonan, porque yo se las debato y les digo, no es así. No, bueno, es que en el PAN, controlado por un grupo y por una organización que dice que el que obedece no se equivoca. Mira, nada más para salida por una última aclaración que pocos saben mía, que la voy a decir en el informe. Mi posición yo voté a favor de la despenalización del aborto. Más yo presidí la comisión donde se discutió. ¿Por qué di tránsito? Yo podía haberme negado como presidente a citar, y con eso no lo hubieran podido hacer, a menos que juntaran todas las firmas de los diputados para sesionar ellos, ¿no? Pero lo hice por una razón. Estamos en una sociedad que está bastante polarizada por el tema, muy polarizada. Y esta polarización estaba creciendo año con marchas. Así es. De un lado o del otro, que cada día se ponían en un margen incomprensible para unos o para otros. Y subir el nivel de agresividad por defender una causa nos podía llevar a una división social más grande. Y lo más sensato era acabar con la discusión para que eso ya no fuera materia de una discusión social. Ese era mi primer argumento. Y el segundo es que al final de cuentas la iniciativa de la despenalización del aborto no hace un llamado a la gente a que vaya a realizarlo. A que aborte, así es. A que aborte. Cada quien en su libertad, en su ejercicio personal, decidirá si toma en un momento complicado de su vida esa decisión o no. Pero lo que estamos dando es un ejercicio de reconciliación para aquellos que tomen esa decisión social. Y yo, por mi lado, te puedo decir que tengo la tranquilidad de que nunca he practicado un aborto, nunca he incitado a llevarlo, ¿sí? Es cuestión y nunca lo haría. Así es. ¿Sí? Pero eso es un tema distinto porque mi función de legislador no solo es lo que yo creo. No. Es lo que represento en función de un bien mayor que es toda la comunidad. Y por eso tomé esa determinación. Coincido contigo. Son cuestiones de decisión de uno, desde luego, y voluntad.